Bendiciones, hermano. Buenas noches. Pues acá tenemos el placer de contar con la presencia de mi hermano Osmin Guerrero, pues reconocido poeta católico, que nos va ahora a compartir un tema sobre por qué la sede de la iglesia. Este tema lo teníamos reservado, por así decirlo, para en una vigilia que íbamos a tener acá en la parroquia por internet, pero no se, pues por lo del coronavirus, pues no se pudo. Así es que, mi hermano, bienvenido a este espacio, pues preséntese aquí, aunque yo no soy hermano, pero vamos a escucharlo. Gracias, mi estimado hermano. Pues todos me conocen como el hermano Osmin Guerrero. Soy salvadoreño. Viví mucho tiempo en Santana, después en Turín, Aguachapán, y donde allí conocí a muchos sacerdotes, pues, pero después me vine a vivir aquí a Estados Unidos. Estoy viviendo en Estados Unidos, pertenezco a la parroquia San Judas Tadeo. Fui miembro del plan pastoral parroquial de la nueva evangelización. Y aquí, allá en El Salvador, pues dirigía una comunidad, era el líder de una comunidad llamada Naví, que significa el que es llamado por Dios y que debe llamar a otros en nombre de Dios. Y aquí en Estados Unidos, viendo la necesidad de la evangelización y cómo el sectarismo protestante se infiltraba dentro de nuestras iglesias y las herejías y todo eso, pues decidí, con la aprobación de mi sacerdote, pues fundar el Ministerio de Evangelización y Apologética Defensores de la Fe. Tengo un promedio de 11 años de venir trabajando aquí en Estados Unidos en la evangelización casa por casa. Hacemos estudios todos los martes de evangelización y de apologética. Los días sábados llevamos un estudio sistematizado de los evangelios todos los sábados durante todo el año. Y pues también salimos a las casas a hacer oración y a evangelizar gente que necesita que se le explique la fe. Pues ahorita el hermano Martín Barrientos, quien es amigo mío desde hace muchos años, que lo conocí por medio del Facebook, pues me pidió que diera el tema de por qué la sede de la Iglesia Católica está en Roma. No sé si gusta que inicie ya, hermano. Bueno, parece que sí. Entonces voy a iniciar, mis hermanos, con una oración que la iglesia manda para antes de leer la Sagrada Escritura. Y como todos ustedes saben, pues que antes de iniciar una oración, pues hacemos la señal del cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error mi entendimiento en su lectura. Líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y dame un corazón dócil y generoso para que sepa practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplico por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María Auxiliadora a los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto, ruega por nosotros. Damos por iniciado este tema en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, pues en vista de que ha surgido una herejía ya hace como un promedio de unos 8 años, quizás en algunos países hace más, hace unos 20 años, o quién sabe hace cuánto, pues, pero que yo me he dado cuenta que hace un promedio de unos 8 o 10 años quizás atrás, o posiblemente quizás un poco más, ha surgido una herejía nueva que el famoso mesianismo o judíos mesiánicos que se hacen llamar, que abundan hoy por las redes sociales, sobre todo por el Facebook y qué sé yo, otras redes más, ¿verdad? Entonces, donde empiezan cuestionando al católico de que por qué la iglesia o la sede de la iglesia católica está en Roma. Y ellos dicen, si Jesús fue judío. Entonces, la iglesia fundada por Cristo o la sede de la iglesia fundada por Cristo debería estar en Jerusalén, dicen estos hermanos, ¿verdad? Entonces ellos dicen de que la iglesia pues debe ser judía. Entonces, a lo cual yo voy a demostrar con citas bíblicas el por qué Cristo quiso que su iglesia fuera romana y no judía. Ciertamente, pues Cristo, su fundador, es judío, los apóstoles fueron judíos, pero después vamos a dar cuenta que la iglesia ya no va a ser judía. Bueno, vamos a iniciar pues en San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 12. Nos va a leer el hermano Gabriel Larios. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo, a este, vete, y va, y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, os digo de verdad que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande, y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente a ponerse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Estamos viendo aquí cómo Jesucristo pues hace un milagro por la súplica que hizo un capitán romano, un centurión romano. Jesucristo, al ver la respuesta que da este capitán romano, se queda maravillado y se da la vuelta para recriminarle a los que le seguían, que eran judíos. Le recrimina en su cara a los judíos y les dice, os aseguro que en todo Jerusalén, en todo Israel, no he encontrado una fe tan grande como la de este centurión. Y luego viene Jesús y hace una profecía y dice, por eso les aseguro, Jesucristo está prometiendo, está asegurando, está confirmando. Dice, les aseguro que vendrán muchos de Oriente y Occidente. Aquí tenemos a la gran Iglesia Católica Universal. Los dos pulmones de la Iglesia, el Oriente y el Occidente. El Occidente, la gran Iglesia Católica Romana, Latina, y el Oriente, las iglesias, aquellas de los 23 ritos restantes que están en comunión con el Papa, obedeciendo. Entonces, aquí está la gran Iglesia Universal. Jesucristo aquí todavía no estaba cumplido esto, pero que se cumple en el futuro. Jesucristo dice, por eso vendrán de Oriente y Occidente. ¿Por qué? Porque un romano tuvo la fe
que no tenían todos los judíos, que no tenían todos los israelitas. Y por eso que Jesús les recrimina, se da la vuelta, les echa en cara y les dice: os aseguro que ni en todo Jerusalén he encontrado una fe tan grande como la de este centurión romano. Entonces, por la fe de este centurión romano, Dios viene y decide hacerse un nuevo pueblo. Así como Dios vino y por medio de la fe de un hombre que fue Abraham, Dios eligió un pueblo. Vamos a leer la historia de Abraham. Búsqueme, nos va a leer el hermano Ronald Luna, Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2, y después se va a saltar, para no hacerlo tan largo, del 1 al 2 se va a saltar del 9 al 13, y después del 15 al 18. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2. Después de esto, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Heme aquí, contestó este. Díjole entonces: toma a tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécele allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Ahora se va a pasar del versículo 9 al versículo 13, para no hacer tan larga la historia. Llegado al lugar que Dios le había indicado, erigió Abraham allí el altar y dispuso la leña. Después ató a Isaac su hijo y púsole sobre el altar, encima de la leña. Y alargando su mano, tomó a Abraham el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando he aquí que el ángel de Yahvé le llamó desde el cielo, diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Dijo entonces el ángel: no extiendas tu mano contra el niño, ni le hagas nada, pues ahora conozco que eres temeroso de Dios, ya que no has rehusado darme tu hijo, tu único. Y alzó Abraham los ojos y miró, y vio detrás suyo un carnero, enredado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en el holocausto en el lugar de su hijo. Palabra del Señor. Ahora del 15 al 18. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahvé, por cuanto has hecho esto y no has rehusado darme tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré grandemente tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la orilla del mar. Y tus descendientes poseerán la puerta de sus enemigos. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Estamos viendo entonces, mis hermanos, cómo por la fe que tuvo Abraham, Dios de ese hombre saca un pueblo. Sabemos que este tuvo un hijo que es Isaac, a quien lo había ofrecido con sacrificio, pero Dios viene y envía el ángel para que no lo sacrifique. De este hijo Isaac tiene dos hijos, uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Y Jacob, pues, pasa a ser el padre de todo un pueblo, el pueblo de Israel, a quien Dios lo acoge como pueblo suyo. Entonces, todo eso inició por la fe de un hombre que fue Abraham. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios viene a su pueblo, que es este mismo pueblo, la descendencia de Abraham, de Jacob, de Isaac, pero resulta que este es un pueblo desobediente. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 1, versículo 11, que Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, estos judíos que no le recibieron, sino que se mostraron renuentes, rechazaron al Señor y siempre anduvieron buscando una ocasión para matarle, y que después de Jesucristo también a los discípulos. Entonces viene Jesús y comienza a tener una visión de un nuevo pueblo, de un pueblo pagano que lo va a hacer suyo, lo va a hacer cristiano.
Y este pueblo pagano, mis hermanos, es el pueblo de Roma. Y por eso es que la iglesia está en Roma. Pero lo vamos a ver detalladamente. Vamos a leer San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Deténgase ahí. Jesús llegó a una región. ¿Cuál era esa región? Cesarea de Filipo. Si ustedes investigan la historia, investigan qué era esa ciudad y quién la fundó. Esa ciudad resulta de que el César Augusto, el emperador, le puso así por él. Esa lleva el nombre del César, por eso se llama Cesarea. Pero vino este César, el César Augusto, tuvo 3 hijos y heredó esta región a uno de sus hijos, que se llamaba Filipo, que Filipo la convirtió en la capital de su reinado. Entonces, este Filipo hizo una ciudad principal a Filipo, o sea, Cesarea de Filipo. Se le conocía como Cesarea de Filipo o Filipo. Entonces, la convirtió como una ciudad principal. Cristo, en ese lugar, que era territorio romano, una de las principales ciudades romanas, según nos lo dice Hechos, capítulo 16, versículo 22. A ver si me lo buscan. Hechos, capítulo 16, versículo 22. Y mientras tanto, lo busca el hermano, continúe leyendo usted, hermano. Hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles. Deténgase ahí. Vemos cómo la gente tenía una visión acerca de Jesús. Unos creían que era Juan el Bautista, otros que creían que era Jeremías, otros creían que era Elías, otros creían que era alguno de los profetas que había vuelto a la vida. Entonces, ya que lo compararan con Juan el Bautista, pues era bastante. Que lo compararan con Jeremías también era bastante, el profeta del dolor, el profeta del sufrimiento. Que lo compararan con Isaías o con Elías, pues era bastante. Pero resulta que eso era poco para Jesús, porque Jesús no solamente era un profeta, él era Dios, él era el Emanuel, él era el Dios con nosotros, el Mesías, el que nos había de dar la salvación. De manera que eso que los demás decían de Jesús era poco. Entonces, pero a Jesús no le interesaba qué es lo que decía la gente. A Jesús lo que le interesaba es qué pensaban sus discípulos. Continúe. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tomando entonces la palabra de Jesús, le respondió: bienaventurado eres Simón. Deténgase ahí, hermano. Vemos, mi hermano, que aquí hay un diálogo. Están hablando aquí Jesús con sus discípulos, pero sobre todo uno de ellos toma la palabra, que es Simón, quien le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le responde. Jesús no está hablando consigo mismo, como dicen los hermanos protestantes, que Jesús estaba hablando consigo mismo. Óyeme, ¿acaso Jesús estaba frente a un espejo, se estaba viendo un espejo y se decía: oye, yo te digo a ti, o sea, a mí mismo me digo? Esa es una locura, hermanos. Jesús no estaba hablando consigo mismo, Jesús estaba hablando con sus discípulos. Por eso es de que no podemos sacar una conclusión de un texto, porque el protestante saca un texto de un contexto para hacer un pretexto y así no creer en la enseñanza de la iglesia, en la enseñanza que Cristo dio a sus discípulos. Entonces, Cristo estaba hablando con sus discípulos y aquí viene y se va a dirigir a uno de ellos, al primero de todos, que es Pedro, el que ocupa la primacía, y le dice, continúe: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te he dado a revelado esto la carne, ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo. Fíjense cómo le dice, hermano.
Le dice, yo a mi vez te digo. O sea, le está tuteando. Entonces, se trata de una segunda persona. Primera persona sería yo. Si Jesús diría ahí, y yo a mi vez me digo. Jesús no dijo eso, hermanos. Debemos de conocer la gramática. En la gramática no está diciendo yo me digo, no dice así. Dice Jesús, yo te digo. ¿A quién? A ti, a Pedro. A Pedro, está hablando con Pedro. Es a Pedro a quien está diciendo. De manera que Jesús no se está refiriendo a él mismo. Continúa, hermano. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Si nos damos cuenta, mis hermanos, Jesucristo le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, que en hebreo sería Kefa. Tú eres Kefa, o sea, piedra. Y le está diciendo, tú eres Pedro, o sea, piedra. No le dice, tú eres una piedrita chiquititita, como dijo por ahí un pastor mentiroso. No, le dijo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y luego dice, en singular, sobre esta piedra. Nunca Jesús dijo sobre este pedregal. No, Jesús dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego dice, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. De manera que esta iglesia que Jesús viene y funda en un territorio romano, porque estamos viendo que Jesús funda su iglesia en Cesarea de Filipo, un territorio romano, le está dando todo poder, toda autoridad. Lo que esta iglesia que Jesús funda sobre Pedro ate aquí en la tierra, Dios lo va a atar allá arriba en el cielo. Es por eso que la iglesia tiene potestad, poder, autoridad de perdonar pecados, tiene poder, potestad, autoridad de nombrar santos. Los hermanos no católicos dirán, oye, pero ¿por qué el Papa nombra santos? Si solo Dios puede hacerlo, porque es mandato de Cristo. Lo que tú, Pedro, ates en la tierra, será atado en los cielos. De manera que si el Papa nombra a alguien santo aquí en la tierra, Dios también lo está nombrando santo allá arriba en el cielo. Entonces, vamos a continuar ahora con lo que le había dicho Hechos 16:22, donde vamos a confirmar de que era una de las principales ciudades romanas. Al mismo tiempo se levantó la plebe contra ellos, y los pretores, haciéndoles desgarrar los vestidos, mandaron azotarlos. Perdón, Hechos 16:12. Desde allí seguimos a Filipos, una colonia, la primera ciudad de aquel distrito de Macedonia, y nos estuvimos en aquella ciudad algunos días. Si usted, dependiendo de la Biblia que lea, va a encontrar que en algunas Biblias dice que era una de las ciudades más importantes, Filipo, Cesarea de Filipo. Entonces, en ese lugar, Cristo Jesús llama a Pedro, a sus discípulos, y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? A lo cual Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y a quien Jesús le responde, bienaventurado tú, Simón Barjonas, que quiere decir hijo de Juan. La palabra Bar es una palabra hebrea que significa hijo. Entonces, cuando le dice Barjonas, le está diciendo hijo de Jonás. Ya latinizado sería hijo de Juan, como lo dice el Evangelio de San Juan. Porque por ahí me encontré un pastor que me dijo, no, Pedro no es hijo de Jonás, sino que hijo de Juan. Porque él había leído el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice Pedro, hijo de Juan, ¿verdad? O Simón, hijo de Juan. Pero es el mismo. Es el mismo. A ver, léame Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 49 o 42, parece que es. Oh, bueno, lea Hechos. Hechos 16:12. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de esta parte de Macedonia, colonia romana, donde pasamos algunos días. Ahí está. Entonces, bueno, como les decía, pues estamos viendo cómo Jesucristo
viene y pone su mirada en un nuevo pueblo. Este pueblo va a ser romano. Los discípulos lo van a ver allá. Búsquenme por favor Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos del 44 al 48, donde San Pablo viene y él comienza a predicarles a los judíos, porque ese era el mandato del Señor, ¿va? Prediquen primeramente a los judíos, a la casa de Israel. Pero como los judíos no quisieron escuchar el mensaje del Señor, entonces San Pablo anuncia que se va a ir a los paganos. En aquellos entonces, los que habían conquistado todo aquel territorio occidente y oriente eran los romanos. Todos los territorios griegos, palestinos, judíos, todos esos habían sido, toda Europa, casi toda Asia, había sido conquistada por el Imperio Romano, África y todo eso, Egipto, la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues eso, los paganos serían los romanos, y en cuenta aquí los griegos, ¿verdad? Que eran los que abundaban en ese entonces, los griegos y los romanos. Entonces, pero como tanto los griegos como los judíos, los israelitas habían sido conquistados por el imperio romano, entonces el imperio dominante era el imperio de Roma. Entonces San Pablo está hablando de ir a predicar a los romanos. A ver, léame por favor Hechos capítulo 13. 44. Sí, del 44 al 48. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, las multitudes se llenaron de celos. Vemos aquí cómo los judíos tienen celo. Lo mismo que los protestantes. Los protestantes, cuando ven que el Papa va a llegar a un lugar, se llenan de celo, se llenan de envidia y comienzan a criticarlo, comienzan a decir que es la bestia apocalíptica, comienzan a decir que no es la iglesia de Cristo y otro montón de mentiras, ¿verdad? Entonces, lo mismo que tuvieron, esos mismos celos que tuvieron con Pablo, cuando Pablo predicaba y mucha gente lo seguía y lo escuchaba. Continúe, hermano. Se llenaron de celos y blasfemando contradecían a lo que Pablo predicaba. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda franqueza: era necesario que la palabra de Dios fuese anunciada primeramente a vosotros. Después que vosotros la rechazáis, os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí que nos dirigíamos a los gentiles, pues así nos ha mandado el Señor. Yo te puse por la lumbrera de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta los términos de la tierra. Al oír esto, se alegraban los gentiles y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos cuantos estaban ordenados para vida eterna. Para que nosotros veamos quiénes son estos gentiles o quiénes son estos paganos, porque alguien podría decir, no eran los romanos. Vamos a ver si eso es cierto, si no eran los romanos. Búsqueme Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículos del 13 al 14. Luego otro me lee el versículo 18, Hechos 28, 18. Uno me va a leer Hechos 28 del 13 al 14. Yo tengo 13 al 14. Ok, léalo. Desde allí, Y desde allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al cabo de los días llegamos a Pozzouli. Encontramos allí hermanos y tuvimos el consuelo de permanecer con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. ¿a dónde? A Roma. ¿A dónde? A Roma. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo San Pablo primeramente comenzó anunciándoles la palabra de Dios, el evangelio, a los judíos? Pero como los judíos se opusieron, los judíos se resistieron, los judíos se llenaban de envidia, los judíos no querían que Pablo les anunciase ni a ellos, ni tampoco querían que les anunciasen a los paganos. O sea, desen cuenta, no querían ni salvarse ellos ni que otros se salvaran. Entonces, pero por eso San Pablo viene y toma la determinación
de ir a predicar a Roma. Entonces, en Hechos, capítulo 13, versículos del 44 al 48, cuando Pablo dice, era necesario que les anunciáramos la palabra en primer lugar a ustedes, pero como ustedes la han rechazado, se han considerado indignos del evangelio, indignos de la palabra, nos iremos a los paganos, dice, nos iremos a los gentiles. Entonces, esos gentiles a los que Pablo se está refiriendo son los romanos, y la prueba está en que él viaja a Roma, y lo que acaba de leer el hermano, Hechos capítulo 28, Hechos capítulo 28, versículos del 13 al 14. Ahora el otro hermano me va a leer, el hermano Ronald Luna me va a leer el versículo 18. Los cuales, después de hacer los interrogatorios, querían ponerme en libertad, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Nos estamos dando cuenta aquí, mis hermanos, cómo Pablo fue llevado preso. ¿Por qué? Por acusación de los judíos. Los judíos querían darle muerte a San Pablo, pero los romanos se opusieron. Los romanos no quisieron que le dieran muerte y lo juzgaron. Y está diciendo ahí el mismo San Pablo que ellos lo habían juzgado y lo habían absuelto y lo habían prácticamente el veredicto que habían dado que era indigno de haber sido dado a la muerte. A ver, léalo de nuevo, hermano. Los cuales después de hacer los interrogatorios, después de haber interrogado a San Pablo, querían ponerme en libertad, querían poner a San Pablo en libertad, por no haber en mí ninguna causa de muerte. por no haber en él ninguna causa de muerte. Los protestantes engañarán en sus cultos diciendo que los romanos persiguieron a los discípulos de Cristo a muerte y los mataban y los asesinaban y todo eso. Pero es al revés, mi hermano. Los perseguidores de los apóstoles fueron los judíos. Los judíos, si ustedes leen todo el capítulo 23, desde el inicio se van a dar cuenta cómo los judíos habían hecho un tumulto y ya habían planeado y habían jurado no comer nada mientras no le dieran muerte al apóstol San Pablo. Y fue un gobernador el que protegió al apóstol San Pablo. Fue un gobernador el que lo protegió. Léalo, por favor, hermano, a ver, cualquiera de los dos. Hechos capítulo 23, perdón, Hechos capítulo 23, versículos 23 y 24. Hechos capítulo 23, versículos 23 y 24. Llamando entonces el tribuno a dos de los centuriones, dio orden: tened listos desde la tercera hora de la noche 200 soldados para marchar hasta Cesarea, 70 jinetes y 200 lanceros, y preparad también cabalgadura para que, poniendo a Pablo encima, lo lleven salvo al gobernador Félix. Se dan cuenta cómo este romano quiso poner a salvo, puso guardias romanos de a caballo, de a pie, puso una infantería, una caballería. Iban varios a pie. ¿Cuántos iban a pie? Vuelva a leer, hermano. Llamando entonces el tribuno a dos de los centuriones, dio orden: tened listos desde la tercera hora de la noche 200 soldados para marchar hasta Cesarea. 200 de infantería, eso se le llama infantería. Continúe. 70 jinetes y 200 lanceros. 70 jinetes, o sea, 70 de caballería, 200 de infantería, 70 de caballería y otros 200 de lanceros. Entonces, San Pablo estaba siendo bien custodiado. ¿Por qué? Porque si ustedes leen todo el capítulo, que no se lo voy a leer yo para no hacer tan largo el video, pero si ustedes leen todo el capítulo, resulta que los judíos querían dar muerte y habían jurado no comer nada mientras no le dieran muerte. Pobrecito, yo creo que se murieron de hambre porque no les lograron dar muerte ahí, ¿verdad? Entonces, los judíos quisieron matar a nuestro Señor Jesucristo, quisieron matar a los apóstoles y en este caso al apóstol San Pablo. Fueron los principales opositores del cristianismo. Por esa razón, la iglesia fundada por Cristo no podía estar en Jerusalén, porque si no hubieran acabado con todos los apóstoles. Entonces, por eso es que San Pablo viene y emigra a Roma y San Pedro le va siguiendo después. Léame Hechos 28.
Hechos 28, 28. Okay. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que lo harían. Vuelvo a leerlo. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que la oirían. Ellos sí que la oirían. Entonces estamos viendo cómo San Pablo está diciendo pues de que los gentiles sí van a escuchar la palabra del Señor, cosa que no quisieron hacer los judíos. Y eso lo vamos a leer desde el versículo 24 al 27, del versículo 24 al 27, donde San Pablo va a explicar lo siguiente. Hechos 28. Sí, Hechos 28. 24. Versículos del 24 al 27. Unos creían las cosas que decía, otros no creían. No hubo acuerdo entre ellos y se alejaron mientras Pablo les decía una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y di, oiréis con vuestros oídos y no entenderéis, miraréis con vuestros ojos, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con el corazón entiendan, y se convertirán y yo les sané. Aquí San Pablo pues está hablando contra los judíos. Si no me creen, pueden leer unos versículos anteriores donde resulta que él, llegado a Roma, convoca a unos judíos para ver si él puede anunciarles el evangelio, pero resulta que no le quisieron hacer caso, no le quisieron escuchar. Pero más sin embargo, los romanos, los gentiles a quien Pablo les predicaba, ellos sí quisieron escuchar. Lea el versículo 30. Okay. Permaneció Pablo durante 2 años enteros en su propio alojamiento que había alquilado y recibía a todos cuantos le visitaban. 31. Predicando con toda libertad y sin obstáculo el reino de Dios y enseñando las cosas tocantes al Señor Jesucristo. Si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, Pablo en el versículo 14 del versículo capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 14, nos dice ahí que él llega a Roma. Y es estando en Roma donde él predica con toda libertad el evangelio, cosa contraria a lo que dicen los protestantes, que los romanos impedían el evangelio. No, San Pablo predicó con toda libertad en Roma. No se lo prohibieron como si lo hacían en Judea, como si lo hacían en Jerusalén. Entonces, por eso Dios hace un llamado al pueblo de Roma. Y después de Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, ¿qué viene? Carta a los romanos. Las cartas están ordenadas de acuerdo a su importancia. Entonces, como la mayor importancia está en Roma, porque allí está la sede, allí Dios iba a elegir la sede, por eso es que la carta está ordenada de acuerdo a la importancia de las sedes. Entonces, después vamos a leer entonces ahora Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. De los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los que os halléis en Roma. A todos los que están en ¿dónde? En Roma. En Roma. Continúe. Amados de Dios, llamados santos. Llamados santos. A los que estáis en Roma. Son llamados santos. Son llamados a ser santos. Entonces Dios ya los eligió y los había elegido desde el San Mateo capítulo 8. Desde San Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 12, donde Jesús viene y tiene un diálogo con un centurión romano, aunque no tuvo el diálogo directo con el centurión romano, sino que con unos criados, porque el centurión romano no se consideraba digno
de ir a recibir y hablar con el Señor, y por eso que mandó unos criados, y por eso es que Jesús viene y se maravilla de la fe de este centurión romano, que fue humilde siendo capitán, teniendo personas bajo su mando. Él no dijo, voy a hablar yo con Jesús. No, él fue y mandó unos criados, y él le dijo, yo sé que no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi criado sanará. Son palabras que la Iglesia Católica adopta en la Santa Misa, y por eso nosotros cuando vamos a comulgar decimos, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero más sin embargo, di una palabra tuya y sanaré. Entonces, esas palabras las iglesias las ha querido acoger de este centurión romano, de este capitán romano, porque fue un hombre de fe. Jesucristo no halló tanta fe en todo el pueblo judío, en todo el pueblo hebreo, y por eso es que él viene, y de este centurión romano Dios viene y ya tiene sus miras puestas en el pueblo de Roma, porque ciertamente el pueblo de Roma pues era pagano, pero necesitaba conocer el evangelio, y por eso es que Dios envió a San Pablo, Jesucristo envió a San Pablo a Roma. Y nosotros vamos a ver cómo, porque muchos dicen, no, pero es que ese no es el pueblo de Dios. Vamos a ver que sí, mis hermanos. Ese va a ser el nuevo pueblo de Dios, y ahorita se los voy a demostrar. Búsqueme por ahí, hermano, Romanos capítulo 9, versículo 25. Romanos capítulo 9, versículo 25. Como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada a la no amada. Ahí está, mis hermanos. Está diciendo, ya el profeta Oseas lo había anunciado, y San Pablo está confirmando que se está refiriendo al pueblo romano, porque ¿dónde lo dice? ¿En qué carta lo está diciendo? En carta a los romanos. En carta a los romanos está sacando las palabras del profeta Joel y las está poniendo en el presente en el que él estaba, que estaba en el pueblo de Roma, ya anunciando y predicando con toda libertad, y le dice a este pueblo de Roma, a los romanos, dice, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. ¿Cuál era el que no era el pueblo de él? El pueblo de Roma, porque el pueblo de Roma es el que había conquistado todos los territorios griegos, todos los territorios palestinos, todo el mundo conocido en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, está diciendo que lo va a llamar su pueblo, y lo va a llamar también su amada. ¿Quién era su amada? La niña de sus ojos, el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Israel era llamada la niña de sus ojos, pero ahora ya no es la niña de sus ojos. Ahora, la niña de los ojos de Dios es Roma. Es Roma. Entiéndase bien, y aunque le duela a los hermanos no católicos, es Roma. Se los vuelvo a repetir, es Roma. Por eso la iglesia se llama romana. Romana, ¿por qué? Porque Cristo Jesús dijo por medio de San Pablo, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no es mi amada. Roma no era la amada de Dios. La amada de Dios era el pueblo hebreo. Pero muchos, los protestantes, vienen seducidos por Satanás, viene que les habla al oído, les habla a la oreja en lo secreto, y les empieza a decir, digan que la iglesia romana es la gran ramera, la prostituta. Y así muchos hermanos que se dicen entre comillas cristianos, pero que realmente no son cristianos, son protestantes. Usted, hermano católico, que me está viendo, que me está oyendo, no llame cristianos a los protestantes, son protestantes. Se les puede llamar cristianos en comparación con el judaísmo, o con el islam, o con el hinduismo, o con el budismo, pero propiamente no son cristianos, porque van contra la iglesia de Cristo, van contra la madre de Cristo. Yo no me puedo llamar cristiano odiando a la Virgen María. Ese es un grave error. Entonces, Dios llama pueblo suyo al pueblo de Roma, y los ha llamado a ser santos, nos dice Romanos 1, 6, 7. Entonces, pero ahora, búsqueme por ahí, por favor, Jeremías capítulo 3, donde Dios le anuncia la profecía. El profeta Jeremías va a anunciar que le va a dar carta de repudio a Israel y a Judá, a Jerusalén. Y vamos a ver pues que a este Jerusalén y a este Israel les están diciendo prostituta. No se lo dice a la iglesia católica.
¿Por qué le llama prostituta? Porque resulta de que el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo israelita se había prostituido con los Baales. Se había prostituido con los Baales y le daba culto a Moloch, a Astarte, a Baal, a Dagón. Entonces por eso Dios viene y decide darle carta de repudio y decide acogerse un nuevo pueblo, que ya vimos cuál es el nuevo pueblo de Dios, y es la iglesia de Roma. Y por eso es que la iglesia del cristianismo está en Roma. Y le voy a explicar también, voy a dar otro texto, y por qué también está en Roma. Porque los principales opositores del cristianismo fueron los judíos. Me va a leer, por favor, Jeremías, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y me va a leer usted del 6 al 8. Se plantea, supongamos, que se despide un marido a su mujer. Ella se va de su lado y es de otro hombre. ¿Podrá volver a él? ¿No sería como una tierra manchada? Pues bien, tú has fornicado con muchos compañeros. Tú has fornicado. En otras Biblias, dependiendo de la versión que usted tenga, le va a decir, tú te has prostituido. O sea, la está llamando prostituta. Continúe, hermano. Y vas a volver a mí, oráculo de Yahvé. Y hace allí una exclamación. ¿Y ahora quieres volver a mí? Oráculo de Yahvé dice. O sea, te has prostituido. Y después de que te has prostituido, ¿ahora quieres volver a mí? Continúe, hermano. Alza los ojos a los calveros y mira, en donde no fuiste gozada, y la vera de los caminos te sentabas para ellos, como el árabe en el desierto, y manchaste la tierra con tus fornicaciones y malicia. Se suspendieron las lloviznas de otoño y faltó lluvia tardía, pero tú tenías rostro de mujer destacadora. De mujer destacadora. Eso es en la Biblia de Jerusalén, pero aquí en esta otra Biblia que tengo dice, tienes el descaro de una prostituta. Dice, vamos a leer en la de Monseñor Moscambinger, ¿cómo dice? Por eso se detuvieron las lluvias y faltaron las aguas de primavera, pero tú guardas el semblante de ramera. Guardas el semblante de ramera. Ahí le está diciendo ramera. En esta que tengo le dice prostituta. En aquella le dice mujer. ¿Mujer qué? Destacada. Mujer destacada. O sea, mujer fácil, mujer ofrecida prácticamente, pues. Ahora, léame usted, hermano Ronald, del 6 al 8. Me dijo Yahvé en los días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Hasta el 10 no va a leer. ¿Has visto lo que hizo la apóstata Israel? Estamos viendo que se está refiriendo al pueblo de Israel, para que alguien no va a decir, no, ahí no se refiere a Israel. No, lo está mencionando. Está diciendo, ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Continúe. Se fue a todo monte alto y bajó todo árbol frondoso y cometió allí fornicación. Dije yo, después de haber ella hecho todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Vio esto su hermana, la pérfida Judá. Vio esto su hermana, la pérfida Judá, los judíos. O sea, Israel tiene frente de ramera, frente de prostituta. Entonces, y luego dice la pérfida Judá. Continúe. Y vio también que a causa de todos sus adulterios que había cometido la apóstata Israel, yo la había despedido, dándole el libelo de repudio. Ahí está. Dios le da repudio. En esta que tengo dice que le dio carta de divorcio. Le dio carta de divorcio, la repudió. Ya no es su amada. Dios le dio carta de divorcio, le dio repudio. Ya, de manera que Israel y Judá ya no son la amada de Dios. Continuemos. Y con todo no se amedrentó su hermana, la perdida Judá, sino que fue y fornicó también ella. Con su tumultuosa fornicación
contaminó la tierra, cometiendo adulterio con la piedra y con el leño. A pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, oráculo de Yahvé. Entonces, mis hermanos, aquí estamos comprobando a través de la profecía del profeta Jeremías que Dios dio carta de repudio, carta de divorcio ¿a quién? A Judá y a Israel. Y por eso es que Dios viene, Jesucristo viene pensando todavía en ver cómo rescataba este pueblo a quien él ya le estaba profetizando que le iba a dar carta de repudio, y esta carta de repudio se la da en Cristo Jesús, porque San Juan 1:11 dice: Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. A ver, léamelo, hermano. 1:11. Yeah. Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Continúa. Pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿quiénes fueron los que le recibieron? Los romanos. Los romanos en el capítulo 13, versículo 48 dice que se alegraron, de Hechos de los Apóstoles, se alegraron al oír que San Pablo dijo: como ustedes los judíos no quisieron aceptar el mensaje porque se consideraron indignos, nos iremos a los paganos, nos iremos a los romanos. Entonces, los paganos que estaban escuchando se alegraron de oír esta buena noticia y ellos sí aceptaron el mensaje del Señor. Nos dice Hechos 28:28. Primero léame, bueno, me lee usted Hechos 28. No, él me va a leer Hechos 28:28, usted me va a leer Hechos 13:48. Hechos 13:48. Para que vean ustedes cómo los paganos se alegran, porque ellos sí quieren aceptar el mensaje de Jesucristo. Ellos están dispuestos, no como los judíos, que no estuvieron dispuestos, no aceptaron ni a Cristo ni a los apóstoles, los rechazaron y los persiguieron a muerte. A ver, léamelo, hermano. O sea notorio que esta salud de Dios ha sido transmitida a los gentiles, los cuales prestaron oídos. Los cuales prestaron oídos, nos dice Hechos 28:28. Ha sido notorio, dice, que este evangelio ha sido dado a los gentiles, es decir, a los romanos, porque ahí está en Roma. Recordemos que en Hechos 28, 13 o 14, parece que ya leímos anteriormente, San Pablo llegó a Roma. Y ahí en Roma, los gentiles, pues lógicamente, los romanos, ¿ya? Porque llegó a Roma, lógicamente son los romanos. Entonces dice que ellos sí aceptaron el mensaje del Señor. Ahora, léame Hechos 28:28, ahí donde él anuncia en Hechos 48, Hechos 13:48, San Pablo les anuncia en el versículo 47 que se va a ir a los romanos, y en el versículo 48 dice que estos gentiles, que eran los romanos, a quien Pablo fue, entonces se alegran. Continúa, léame. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Y creyeron cuanto estaban destinados a una vida eterna. Y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Entonces, mis hermanos, después de eso, usted si empieza a analizar en la primera predicación de Pedro, se convirtieron 3,000 personas, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. No lo vamos a leer para no hacer tan largo esto, pero que usted lo puede leer en su casita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 38 para abajo. Usted va a ver allí cómo después de la predicación de Pedro se convierte en 3,000 personas. Ahí habían personas de todas partes del mundo, conocido en aquel entonces, desde luego, ¿verdad? Habían pardos, medos, del Ponto, de Asia, de Aquila, habían de Roma, de Italia, cretenses, griegos, árabes, de todo. Y dice que
estos se convirtieron y fueron agregados a la iglesia. Fueron 3,000 personas que ya no eran judíos, ya habían romanos, habían árabes allí, habían de todas partes del mundo. Entonces aquí ya está simbolizando a la gran iglesia católica romana, a la gran iglesia universal. Pero después de esto, en el capítulo 10, resulta que de Hechos de los Apóstoles, que no lo voy a leer tampoco, no lo vamos a leer para no hacerlo tan largo, pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, San Pedro va a predicarle a un centurión romano, que es, de hecho, según la tradición, el centurión con el que Jesucristo había hablado, que no habló directamente, ya lo dije anteriormente, sino que habló con sus criados, pues, pero que es a este centurión, que era un gran devoto que se encontraba, nos dice, si usted lee Romanos, perdón, no es Romanos, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 1 al 5, nos dice ahí que este centurión se encontraba haciendo una oración. Que me lo lea nomás ese pedacito. A ver, léame. Sí, del 1 al 5, léalo. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Perdón, Hechos. Había en Cesarea un varón de nombre Cornelio, centurión de la corte denominada Itálica. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Daba muchas limosnas al pueblo. Daba limosna, o sea, hacía obras. Entonces, estos hombres, los romanos, eran muy buenos en hacer obras. Entonces, como estos ya hacían obras, San Pablo en la carta a los romanos les habla de la fe, porque las obras ya las tenían. Pero en cambio, los judíos no tenían obras. Algunos tenían fe, pero esa fe era inválida, y por eso que San Pablo le dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por medio de las obras. Entonces, fe y obras deben ir juntas. No se puede hablar solo de fe sin obras, o de hablar solo de obras sin fe. Tienen que ir juntas ambas. Entonces, a ver, continúe leyendo, hermano. Daba muchas limosnas al pueblo y hacía continua oración a Dios. Este vio con toda claridad en una visión a eso de la hora nona. La hora nona son las 3 de la tarde, que es conocida en el lenguaje antiguo como la hora novena. La hora prima era de las 6 a las 7, era la hora prima. La hora segunda era de las 7 a las 8. La hora tercia era de las 8 a las 9, y así sucesivamente hasta llegar a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era conocido como la hora nona, es decir, la hora novena, porque en aquel entonces las horas no se contaban como hoy en día se cuentan. Entonces, es a las 3 de la tarde que este Cornelio, centurión romano, capitán romano, estaba haciendo una oración, y el ángel se le presenta y le dice que sus limosnas fueron aceptadas, fueron recibidas delante de Dios, porque él daba muchas limosnas. Continúe, hermano. A eso de la hora nona, a un ángel de Dios que entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, mirándolo fijamente, sobrecogido de temor, preguntó, ¿qué es esto, Señor? Respondiéndole, tus oraciones y limosnas han subido como recuerdo delante de Dios. Envía pues ahora algunos hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, por sobrenombre Pedro. Ahí está. Entonces, para no hacerla tan largo, ustedes después lo pueden seguir leyendo en su casita. Resulta que Pedro va a la casa de Cornelio, y resulta que Cornelio había invitado muchas personas. Nos dice ahí la Sagrada Escritura, si usted la sigue leyendo, que habían 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y todos ellos se convirtieron a la única iglesia que Cristo Jesús fundó sobre Pedro. Fue Pedro el que fue a la casa de este centurión romano, y estos 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, si contamos las mujeres, eran 10,000. Si contamos los niños, pongámosle unos 3 niños por cada familia o por cada mujer. Entonces, estamos hablando de unos 15,000 más 10,000, estamos hablando ya de 25,000 personas. 25,000 personas que se agregan a la iglesia primitiva, y todos romanos. Todos romanos. Por eso es que la iglesia se llama romana,
porque desde sus inicios fue de mayoría romana. Aunque a usted, hermano protestante que me esté escuchando, no le guste eso, es así. Es así, no me cree, vaya confirmando cada cita de las que he ido dando y se va a dar cuenta que es así. Si usted no quiere creer, allá usted, pero la palabra le ha sido anunciada, la palabra le ha sido dada, le he desenmascarado de que la iglesia romana católica no es la gran prostituta. La gran prostituta es Jerusalén, es Judá, es Israel, a quien Dios le entregó carta de repudio. Ya no es su pueblo. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia católica romana. Por eso tú, mi hermano católico que me estás viendo, siéntete orgulloso de ser católico. Siéntete orgulloso. Por eso, nunca jamás vayas a dejar la iglesia. No importa si un sacerdote te habló pedantemente. No importa si el hermano que estaba a la par en la banca cuando ibas a misa se te quedó viendo feo, se te quedó viendo de pie a cabeza. No importa si aquella hermana del grupo tal te insultó, te marginó. Tú sigues siendo católico porque es la iglesia que Cristo Jesús fundó. Y la misma Biblia nos está diciendo que el Señor, Hechos, léame por favor, Hechos, capítulo 2, versículo 47. Hechos 2:47, donde nos dice que el Señor ha agregado a su iglesia los que habían de ser salvos. Por ahí habrán hermanos protestantes que estarán diciendo, es que Jesús no fundó religión, Jesús no fundó iglesia, no, que la iglesia no salva. Vamos a ver si es cierto, si la iglesia no salva. Hechos 2:47. Alabando a Dios y amados de todo el pueblo, y cada día añadía el Señor a la unidad los que se salvaban. Alabando a Dios. Bueno, lo voy a leer de la Reina Valera. Si alguien no cree que es una Reina Valera, aquí está. Reina Valera de 1960. No sé si se puede ver ahí. ¿Sí se ve? ¿Medio? Voy a acercar más. ¿Se mira bien? Ahí. Reina Valera 1960. La voy a leer de esta. Y vamos a ver qué nos dice Hechos 2:47. Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, si yo no pertenezco a la iglesia que Cristo Jesús fundó, no puedo ser salvo. ¿Se mira bien? Ahí está. Una Biblia Reina Valera nos está diciendo que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Y cuál es esa iglesia? Una iglesia romana, de mayoría romana, 25,000 personas convertidas al cristianismo en el principio de la cristiandad. ¿Por qué? Porque los judíos no quisieron aceptar el mensaje de la salvación, no quisieron agregarse a la iglesia que Cristo Jesús fundó. Y de ese texto bíblico, si usted lee Biblias antiguas, antiquísimas, usted va a encontrar que de ahí sale aquella alocución latina que dice extra ecclesia nulla salus, que quiere decir fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de la iglesia no hay salvación, porque Cristo nuestro Señor dejó la iglesia católica romana como sacramento de salvación. Vamos a leer el catecismo de la iglesia católica. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 834. Léamelo, hermano, por favor. Las iglesias particulares son plenamente católicas. Las iglesias particulares, es decir, las diócesis, las parroquias, continúen. Son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas. Son católicas y están en comunión con una de ellas. ¿Cuál? La Iglesia de Roma. Es decir, si rechazamos al Papa, si rechazamos al Sumo Pontífice, dejamos de ser católicos. No puedo llamarme católico llamando Bergoglio al Papa. Ese es un término despectivo, ofensivo. No eres católico si tú llamas al Papa así.
el Papa se le llama Papa Francisco o su santidad o sumo pontífice. Esos son los títulos que la Iglesia ha establecido. Continúe, hermano. Gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad, porque con esta Iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda Iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como una única base y fundamento, porque, según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Ahí está, mis hermanos, con la Biblia y con doctrina de la Iglesia, hemos confirmado que la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y que es el nuevo pueblo de Dios. Somos el nuevo pueblo de Dios, somos la amada de Dios, somos la niña de los ojos de Dios. Ya no es Israel, ya no es Jerusalén. Dios en un futuro piensa en reservarse un pequeño grupo, nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 11. Piensa reservarse un pequeño grupo, pero muchos no van a querer creer en el Señor. Y solamente cuando esto suceda, cuando muchos de estos judíos se conviertan a la iglesia que Cristo Jesús fundó, es decir, a la Iglesia Católica, entonces hemos de reconocer en eso el fin de los tiempos. Hemos de reconocer en eso la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Uno, cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se predique en todas partes del mundo. Dos, cuando la gran mayoría de los judíos, una gran parte de los judíos en masa se convierta a la Iglesia Católica, entonces se descubrirá que ya está cerca el fin del mundo. Y lo otro va a ser la gran apostasía, que esa ya la estamos viendo. La gran apostasía ya la estamos viendo. Muchos que dicen ser católicos, resulta que ahora ya no son católicos. Ahora ya son evangélicos. Ahora ya son protestantes. O hay otros que todavía no se han declarado. Y por eso es que el Papa Pío X nos dice en una encíclica, en la Pascendi, que eso es lo más peor de todo. Porque no se declaran como tales, sino que están dentro de la iglesia sin ser de la iglesia. Por eso es que nosotros hoy en día estamos viendo muchos que se declaran como sedevacantistas o lefebristas y atacan mucho al Papa, lo discriminan, distorsionan sus mensajes. Esos no son católicos. Aunque digan y presuman de mucha catolicidad, no son católicos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, se me ha olvidado un texto más que dar. Vamos a leer porque también, pues usted se encontrará por ahí hermanos que le dicen, sobre todo los testigos de Jehová, que llegan a su casa, le tocan y dicen, ¿sabía usted que los católicos mataron a Jesús? ¿No sabía usted que los sacerdotes católicos mataron a Jesús? Vamos a demostrar con la Sagrada Escritura que no fueron los sacerdotes católicos, fueron los judíos. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús habla contra los sacerdotes, está hablando contra sacerdotes judíos. Y San Pablo lo aclara. Léame, por favor, Primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ya me estoy quedando sin habla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios que hay por Judea en Cristo Jesús, puesto que habéis padecido de parte de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de los judíos,
los cuales dieron muerte al Señor Jesús. ¿Quiénes dieron muerte a nuestro Señor Jesús? Los judíos, los cuales dieron muerte al Señor Jesús. Estamos dando cuenta, mis hermanos, que el apóstol San Pablo está diciendo bien claro que son los judíos los que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y dice él, continúe. Dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas. Y a nosotros nos persiguieron hasta afuera. No agradan a Dios y están en contra de todos los hombres. No agradan a Dios y están en contra de todos los hombres. ¿Por qué no agradan a Dios? Porque rechazaron a su Hijo, rechazaron a Jesucristo, quien les venía a dar la vida eterna, y rechazan hoy en día a su iglesia. Ahora, lógicamente, no todos los judíos, como ya lo dije antes, para que no me vayan a malinterpretar que estoy condenando a todos los judíos. No, Dios se ha querido reservar un pequeño grupo de judíos que a lo mejor todavía no aceptan creer en la iglesia fundada por Cristo, pero tarde o temprano lo harán, tarde o temprano lo aceptarán. Hay judíos que se expresan muy bien de la iglesia católica, hay otros que no, porque esos judíos que no se expresan bien de la iglesia católica son aquellos que están seducidos por la masonería. Muchos judíos, por ejemplo, los que formaron la gnosis, o también conocida en el principio de la cristiandad como el misterio de iniquidad o la fuerza antirreligiosa. La fundaron los sacerdotes judíos del Sanedrín, que condenaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo. También Herodes perteneció a este grupo secreto, hermético, y otros más. Y estos son los que a través de los siglos han venido persiguiendo a la iglesia. Lógicamente ya no estos judíos, ya no Herodes, pero que vienen de este grupito, de esta fuerza misteriosa, esta fuerza antirreligiosa. Entonces, mis hermanos, creo que doy por terminada esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Se despide de ustedes el hermano Osmín Guerrero, fundador del Ministerio de Evangelización y Apologética Defensores de la Fe, de la parroquia San Judas Tadeo en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Los invito pues a los que todavía no me siguen en mi canal. Tengo un canal que se llama Rafael Tobar, que ya el hermano me lo donó. Entonces ese es mi canal. Aquellos que no se han suscrito a ese canal pueden darle ahí suscribir y darle a la campanita de notificaciones para que me sigan. Trataré en la medida de lo posible de subir algunos videos. Este video que está apareciendo en el canal del hermano Martín Barrientos, pues ahorita estará apareciendo en el canal del hermano Martín Barrientos, pero después lo subiré a mi canal. Que el Señor les bendiga. Y gracias, hermano, pues por haberme pedido pues que diera este tema en su canal. Que el Señor le bendiga y le bendiga a todos aquellos hermanos que están escuchando. Hermano, quiero hacer un cortes. ¿Cómo? Cortes, le digo. Para entrar el tema. No le escuché, hermano. Fíjense que ¿no se escucha? Ahora sí, ahora sí. Un par de aportes. Claro que sí, hermano, si leemos Romanos 1, nos vamos a encontrar algo importante. Romanos 1 del 1 al 8. Sabemos que esta carta fue escrita por San Pablo a esa comunidad. Exacto. A la comunidad de romanos. Y veamos lo que dice. Los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las santas escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama
y los ha llamado a ser parte, a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Aquí viene lo importante, el 8. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes su fe es enseñada. La palabra es catangelio, enseñar, promulgar. Entonces, la fe de la iglesia que está en Roma dice que es enseñada por todo el mundo. ¿La puede leer, hermano, el 8 de su versión? Claro, yo tengo aquí dos versiones. Déjenme, voy a buscar la otra versión. Dele. A ver, léalo usted de Monseñor Strombinger, hermano. Ante todo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es celebrada en todo el mundo. Lo mismo dice la mía, la fe es celebrada. Dele en esa, hermano. ¿Cómo? Dice, la palabra es catangelio. La palabra griega es catangelio, que significa anunciar, declarar, promulgar, hacer conocida o publicitaria. Entonces, el texto original habla claramente. Doy gracias a Dios porque en todo el mundo su fe, la fe de la iglesia de Roma es enseñada en todo el mundo. Entonces, eso es importante porque es la fe de la comunidad de Roma, catangelio. En esta otra dice, en todas partes se habla de su fe. Conocida. En la Biblia de Jerusalén, ¿cómo dice? Alabada. Su fe es alabada. En la de Nácar Vea, hermano, aquí está. Su fe es conocida. En la Nácar Colunga dice su fe es conocida. Déjeme, voy a buscar en la Biblia de Iglesia Cantera. A ver cómo dice. Hermano, ahí está. El texto original. Vea en la pantalla. Catangelio. Anunciar, declarar, promulgar, hacer conocida. Conocida, sí. Entonces, el texto original es más, aclara que la fe de esa comunidad, de esa iglesia en Roma, es enseñada en todo el mundo. Ahora, quiero ver si puedo hacer compartir una pestaña. ¿Será que se ve? No. No se ve, dicen los hermanos. Aquí está. Una Biblia. Aquí está. Hablando de San Clemente Romano, dice que se trata sin duda de la persona que aparece en tercer lugar en las listas romanas de la sucesión episcopal. En las listas romanas de la sucesión episcopal. Entonces, ahí no sé si se puede ver lo que es el amarillo. Bueno, ya me salí sin querer. Entonces, eso, hermanos, está en este diccionario, en el diccionario Certeza, que es un diccionario evangélico. Yo lo he sacado varias veces. También quiero leer, hermano. También quiero leer algunos aportes de patrística. Dice, ¿en qué nos basamos para afirmar que San Pedro predicó y murió en Roma? En documentos históricos, he aquí algunos, dice. Decía San Agustín, el primero fue Pedro, a quien siguieron Lino y Clemente. San Optato dice, San Pedro fue el primero que ocupó la sede en Roma, después Lino y Clemente.
San Ireneo, San Epifanio y todos los santos padres que hicieron la lista de los obispos de Roma afirman que San Pedro fue el primero en ocupar aquella sede. San León, Roma fue la capital del mundo cristiano, porque San Pedro estableció su sede allí. Vea lo que dijeron el concilio de Calcedonia y Éfeso. Esto está precioso. Pedro dice, examina, juzga y define en la persona de sus sucesores. Esto es precioso, porque aún lo sigue haciendo. Pedro examina, juzga y define en la persona de sus sucesores. Tertuliano decía, oh, feliz iglesia, dice, dirigiéndose a la iglesia de Roma, amasada con la doctrina de los apóstoles y bañada con su sangre. Entonces, pues, con esto he querido, pues, darle un poquito más de pues, riqueza al tema que usted, pues, claro, perfectamente expuso. Entonces, para mí, bueno, nosotros sabemos que 1 de Pedro 5:13, sabemos de que allí dice, pues, lo saluda la iglesia que está en Babilonia, ¿verdad? Se sabe de que se estaba refiriendo a Roma, claro, en código, exacto, ¿verdad? Exacto, así es. En cualquier comentario bíblico serio. Y pues la cita, pues que para mí es una gran riqueza, ¿verdad? Romanos 1:8. La fe de la iglesia de Roma es enseñada en todo el mundo, ¿verdad? No sé, hermano, si tenga algo más que se le haya venido a la mente, algo más que pueda aportar para este tema, para ir terminando. Parece que tenía algo más, pero ya no me recuerdo. Parece que se me ha olvidado un texto donde dice que también una de las hermanas que asistían a los apóstoles, algunas venían de la casa del emperador. Entonces, pues muchos de los que se convertían a la iglesia de Cristo eran personas notables del imperio romano, ¿verdad? Y como ya lo dije antes, pues de que los romanos en sí no fueron los que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, sino que fueron los judíos, contrario a lo que dicen los testigos de Jehová y muchos protestantes, que dicen que los romanos mataron a Jesús, lo cual no fue así. Y San Pablo mismo dice ahí en Hechos de los Apóstoles, pues que los romanos querían ponerlo en libertad. Así como Poncio Pilato, pues también quiso poner en libertad como en 3, 4 ocasiones a Jesucristo, y los judíos se lo impidieron. Entonces, demostrando así, pues que el imperio romano, ciertamente, el César, pues ciertamente los Césares a lo mejor sí tuvieron, qué sé yo, momentos malos, o fueron algunos dictadores, qué sé yo, personas malvadas, pero a lo mejor también no todos, ¿verdad? No todos. Y no todos los romanos también. Los romanos son los que querían escuchar la palabra del Señor, como ya vimos ahí en Hechos 13:48, que se alegraron al oír que San Pablo había dicho que iba a anunciarles a ellos el evangelio. Hermano, están preguntando por el nombre del canal de mi hermano Min Guerrero. Se llama Rafael Tobar. No sé si es con B, yo creo que es con B. Rafael Tobar para los hermanos. No con V, sino que con B de bueno, Rafael Tobar. Con B. Sí, aparece allí un signo que no era mío ese canal, era del hermano Rafael Tobar, pero pues él no entra ahí, entonces me dijo que ya me lo donaba, es mío ya. Entonces, pues vamos a hacer otras pues, nuevas transmisiones con mi hermano Osmin Guerrero, salvadoreño, pues mi gran amigo. Tenemos años de estar en contacto y pues de ser amigos, y cuando pues él vuelva al país, aquí vamos a andar
predicando, ¿verdad? Allí Claro, con claro que sí. A ver, dentro de unos energía. añitos más, regreso a El Salvador. Así es. Entonces aquí, hermanos, pues he querido pues traer a mi hermano Min, pues para que venga a ayudarnos, ¿verdad? A todos, a mis seguidores, a mis suscriptores y a mi persona, ¿verdad? Para que nos explicara un tema tan importante como este. Así Claro, y que bendiciones, este saludos tema, para todos los que han estado en esta transmisión. Sí, hermano. oh, bueno, le iba a decir de que este tema, pues yo nunca había visto que un apologista lo diera. Yo tengo muchísimos años de venir compartiendo la palabra del Señor y nunca había visto. Y yo lo di por primera vez hace como unos 8 o 9 años en Kanwuk. Y que fui a una misión que me invitaron a mí, pues yo iba de espectador nomás, solo allí a ayudar, a hacer oración y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero pues el sacerdote al escucharme hablar, pues me pidió que diera un tema y pues yo dije, este es el tema. Yo nunca he oído que alguien dé un tema sobre esto, que por qué la iglesia está en Roma, y había escuchado a muchos que atacaban eso. Y pues allí decidí dar ese tema y bendito sea el Señor, pues fue allí la primera vez que fue una misión donde fuimos a Kanwuk, Ley y Rock Spring. Con el hermano Mario Torres y su esposa Alicia Torres. Y pues ahí el sacerdote se llamaba Freddy Santana, parece que se llamaba el sacerdote, un sacerdote colombiano, muy buena persona. Me pidió que les diera un tema y fue ahí donde, bueno, de hecho di 2 temas, pero que solo grabé uno. Uno fue sobre San Juan Bautista y el otro fue por qué la iglesia está en Roma. Que decidiera ese, el padre me dijo a mi elección que diera yo un tema que yo quisiera, pues sí, y yo dije, bueno, de este tema nadie ha hablado, han hablado de las imágenes, han hablado de los sacerdotes, que por qué postrarse ante las imágenes y qué sé yo, la mayoría de temas que se manejan y se conocen, pero sobre ese no nadie había hablado, entonces lo di por primera vez yo ahí en Kanwuk, en Ley y en Rock Spring. Bueno, es todo lo que quería decir, hermano. Hermano, por aquí le están mandando saludos, tal vez conoce al hermano, se llama Javier, parece que Morales es el apellido. Dice que no lo conozco, hermano. Me suena, pero creo que no. No, sí, sí lo conozco. Es el hermano Javier Morales. Pues estamos también ahí juntos. Estábamos antes en un programa, pues, pero que decidimos ahí salirnos, pues, para no estar ahí en escándalos, ¿verdad? Entonces, para evitarnos del escándalo, pues nos salimos de un programa en el que estábamos. Así es. Saludes también al hermano Javier Morales y también al hermano Frankie Garcés. Así es, vamos a ver qué podemos hacer juntos, ¿verdad? Porque sí estamos unidos, el hermano Harvin, pues el hermano Javier, el hermano Osmin, y pues el hermano Frankie y mi persona estamos unidos, ¿verdad? Como apologetas y como amigos, ¿verdad? Guardamos una amistad, ¿verdad? Así es que bendiciones, hermano. Y Bendiciones. pues sus últimas palabras, hermano. Bueno, pues deseo que todos los que nos escuchan estén bien, que el Señor los cuide, los proteja y que este tiempo pues sea un tiempo de reflexión, que es un tiempo propicio, puesto que estamos en Semana Santa. Estamos en Semana Santa, entonces un tiempo propicio para meditación, para conversión, para oración y ayuno. Un tiempo también para mostrar la misericordia, para condolerse, para tener la palabra misericordia, pues viene de tener miseria o tener corazón con el miserable. Eso viene, porque viene de dar el corazón, ¿verdad? Porque miserare viene de miserare, misericordia, y cordia viene de corazón, del latín, ¿verdad? Entonces,
Ser misericordioso es dar el corazón, condolerse, que su corazón le duela. Y sintiendo ese dolor, usted puede ayudar a otros hermanos que vean necesidad. Y pues lo estamos viendo. La Iglesia Católica, los sacerdotes, las monjitas, laicos, frailes, están ayudando a aquellas personas necesitadas, aquellas personas que no tienen que comer. Que el Señor les bendiga y pues estaré orando por todos nuestros hermanos católicos e incluso por hermanos no católicos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias a los que han acompañado esta transmisión en vivo. Muy enriquecedora, un tema de que pues casi no se aborda, ¿verdad? Y esta noche pues hemos tenido el privilegio de que mi hermano nos haya compartido esta rica enseñanza. Así que bendiciones y un abrazo para todos. Quédense en casa, protéjanse, protejan a su familia. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Amén.